En Punto Noticias hablamos de... Los asambleístas Roberto Gómez, Amapola Naranjo y Lourdes Cuesta presentaron este miércoles 15 de enero del 2020 un nuevo pedido de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Ellos la acusan de incumplir con sus funciones en relación al manejo de la crisis de octubre pasado, cuando se denunciaron excesos de la fuerza pública y el uso de bombas lacrimógenas para repeler a los manifestantes. También se cuestiona la falta de integración de un comité para la protección de periodistas. El pedido fue presentado con 49 firmas de respaldo de varias bancadas. Sobre el tema conversaremos en los próximos minutos con el asambleísta de Creo, Roberto Gómez. Y para que ustedes participen de este diálogo con el legislador de Creo, Roberto Gómez, que ha propuesto este segundo pedido de juicio político, le vamos a hacer la siguiente consulta para que ustedes, nuestros amigos oyentes, que nos siguen a través de las frecuencias de Pichincha Universal y también de nuestras redes sociales, se pronuncien. ¿Considera que prosperará el segundo pedido de juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo? Usted tiene la posibilidad de pronunciarse a través de nuestras redes sociales. La primera pregunta para el asambleísta Gómez, muy buenos días. Dentro de las causales para este juicio político, le pregunto, ¿se incluye el informe de la CID en el que se establece que durante el paro nacional de octubre hubo un uso excesivo de la fuerza? ¿Qué tal? Te escuchamos. Sí, está incluido dentro del juicio político ese documento y muchos otros más que dan cuenta de la responsabilidad política que tiene la ministra. Y aquí hay una particularidad, ¿no? La ministra de Gobierno, María Paula Romo, se dio el lujo, por decirlo de una forma, de violar derechos humanos, dar armas caducadas a periodistas, atacar centros de paz, violar los derechos de los policías, de tener materiales que son útiles y que están en buen estado, y aún así perder la batalla de cuidar la ciudad, cuidar la capital de la República, cuidar el resto de ciudades del Ecuador, respetar la seguridad y la vida de la gente, ¿no? Es decir, la delincuencia que hoy existe, la común, ni las manifestaciones que se tornan violentas por el exceso y la beligerancia de sus dirigentes, de quienes las impulsan, puede ser contenida por un ministro de Gobierno como la ministra de Gobierno María Paula Romo. Yo creo que eso es lo primero. Luego, un juicio político lo que quiere es remover de su cargo a un funcionario que lo que hace es impedir, estando en el normal desarrollo de la nación, y pone en riesgo la vida y el plan de la ciudadanía. En consecuencia, este nuevo juicio político tiene unas causales que ella misma ha admitido. Ella misma ha admitido haber lanzado bombas lacrimógenas porque no tenían más, estando caducadas, ¿no? Es decir, ella lo admite en un video y luego lo justifica. Cuando una persona, con un ministro, le da a un policía bombas lacrimógenas caducadas, viola la norma legal ecuatoriana, viola la Constitución también, viola tratados internacionales, pero especialmente viola el derecho del policía de tener un arma útil. Que si le dicen, mira, si tú disparas esto o activas esto, pues va a tirar un gas que va a disuadir a la gente. ¿Qué sucede después? La gente no es disuadida por ese gas, solo le hace cosquillitas en la cara, como por ahí inclusive dicen. Se le abalanzan a los policías y los señores tienen igual un arma. ¿Qué hacen? Disparársela al pecho, pues, y matar a uno. O disparársela a la cara y volarle el ojo. Entonces, claro, ¿cuál es el resultado de esa misión que se le otorga al policía por parte del ministro que le da armas que no sirven? El fracaso. Y por eso se destruyó la ciudad la última vez. Eso en la primera causal, que es el uso de bombas lacrimógenas caducadas. La segunda es el bombardeo a los centros de acogida, a los centros de ayuda humanitaria, que ella también en un video admite y pide disculpas, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando tú lanzas a unas horas en un lugar cerrado, sin avisar,
donde hay niños, niñas, adultos, mayores, ¿no? Ancianos, mujeres y personas de la ciudad que están en universidades tratando de recoger un poco el día para empezar el siguiente. Y cuando la policía, la fuerza pública, inclusive las mismas otras instancias internacionales están tratando de decirles, oigan, señores, tranquilos, señores, paremos esto, la violencia no es la razón, y tú vas y los gaseas en un lugar cerrado sin avisarles. ¿Cuál es el resultado de eso? Más violencia, más allá de que utilizar esas armas en lugares cerrados, a gente que no en ese momento no infiere ningún daño, es abusar de la fuerza. Pero lo peor es que enardeces más a la gente. Y el resultado está ahí, la capital de la República destruida, pedazo a pedazo, piedra por piedra, hoy reconstruida por la voluntad de los quiteños y el resto del Ecuador también. Y las pérdidas económicas que eso generó durante el paro. La tercera causal tiene que ver con la atención a los periodistas. Mire, a raíz de lo de Huacho, de la frontera norte, murieron colegas de los medios de comunicación. Y a raíz de esto se crea un protocolo, un comité de protección de los periodistas. Este comité debió ser activado el primer día de las manifestaciones, cuando los policías y los manifestantes le caían a golpes a los periodistas, cuando la policía retenía a los periodistas y luego los tenía que soltar. En consecuencia, pasaron 7 días hasta que en el Ágora de la Casa de la Cultura, pues los invitan, luego no los dejan salir, obviamente a lo que se sale uno, le tiran un piedrazo en la cabeza y casi lo matan. Luego de eso, la ministra de Gobierno dice, bueno, y esta tarde vamos a convocar al Comité de Protección de Periodistas. Pero lo peor de todo no es solamente que los activa tardíamente, es que luego de eso igual hubo ataques a los periodistas, igual se atacaron instalaciones en medios de comunicación, y en ese sentido pues lo que vemos es el fracaso, aún con la misma activación del comité. Y peor que eso, tenemos a Jaime Vargas que sigue amenazando el Ecuador, a Sugayara que amenaza con otorgarle o darle la justicia indígena por caminar al vicepresidente de la República, que amenazan con crear ejércitos. Y la realidad es que nosotros vamos a contrarrestar esto, el Ecuador va a contrarrestar esto con la ministra de Gobierno en su cargo, cuando ya fracasó contra eso, que empezó como una manifestación ciudadana y que termina siendo una manifestación violenta porque hay gente y grupos que lo aprovechan. Yo creo que la seguridad del Ecuador no puede estar en manos de una ministra incompetente. La seguridad del Ecuador, que hoy está en riesgo, no puede estar en manos de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Y eso es básicamente las 3 causales que hasta este momento hemos puesto en el juicio político. Mire, tener en riesgo a la seguridad del Ecuador y mantener a la ministra es no amar al Ecuador, es no amar a los ciudadanos. ¿Qué ciudadanos camina tranquilo hoy día por la calle con la delincuencia común, con la delincuencia organizada, peor con estas amenazas violentas? Y da de la mano esto con el riesgo que tiene la democracia el día de hoy, o las elecciones, teniendo a la señora Tamainte en su cargo. Y luego salen y dicen, no, es que este es el juicio de Creo, no, es que este es el juicio de Creo y del correísmo no. Si uno le pone banderas políticas a los juicios políticos, lo que hace es desfigurarlos. Los juicios políticos los hace la Asamblea para la protección de los ecuatorianos. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Y espero haber explicado con claridad las 3 causales. La coincidencia de estas 3 causales tiene que ver con que la ministra de Gobierno admite las 3 cosas, en 3 hechos que además son conocidos y que todos violan la norma nacional y la internacional.
Asambleísta Gómez, buenos días, le saluda Licenia Espinel. ¿Qué posibilidades hay de que este nuevo pedido, el tercero en este caso, de juicio político contra la ministra Romo, prospere al interior de la Asamblea Nacional, tomando en cuenta el comportamiento que han tenido los legisladores en las últimas interpelaciones? Mira, ayer se propuso un juicio político al ministro de Cultura y finalmente terminó siendo un saludo a la bandera y no ha pasado nada. En la ocasión anterior, si bien el pedido anterior tenía otros elementos, este es un poco más contundente, pero usted sabe, esto se define con votos. Mire, la sanción moral ya está dada. Lo que la ciudadanía tiene que hacer ahora es decidir entre la democracia y el autoritarismo, definir entre la justicia y la impunidad. Si la Asamblea sigue blindando ministros incompetentes, lo que va a suceder es que va a seguir siendo reconocida como una cloaca. Y a los asambleístas nos envían para hacer nuestro trabajo, y nuestro trabajo es fiscalizar. La comisión multipartidista que se creó a raíz de estos hechos del paro hace un informe que es muy claro, se llama Hechos. El informe que es un recuento de lo que sucedió. El siguiente paso a raíz de ese informe, que fue inclusive así dicho por el presidente de la comisión, y es lo que es hacer estas acciones de fiscalización. Mire, la justicia llega de uno u otro camino. Tenemos la Asamblea Nacional, tenemos la justicia ordinaria, son violaciones que pueden incurrir en delitos penales. En el COIP está que impedir las tareas humanitarias, como cuando se impidió tirando gases lacrimógenos, es un delito. Y luego las instancias internacionales con este informe de la CID y otros más que seguramente vendrán, porque lo que sucedió, porque no se puede negar que ha sucedido estos abusos. Pero lo que tenemos que hacer los ecuatorianos el día de hoy es pensar si estamos a salvo en nuestra seguridad física con ese ministro de gobierno en el cargo. El problema de la inseguridad física, ya sea la común, o ya sea la organizada, o ya sea la esporádica, como aquella que acabamos de vivir, no se va a resolver con la ministra de gobierno, María Paula Romo. Ni el problema de desempleo se va a resolver con el ministro Richard Martínez. Ni el problema de la opacidad en los procesos electorales se va a resolver con Diana Tamaín. Se resuelve primero en nuestra única tarea que podemos implementar en la Asamblea, tratar de sacar de su cargo al funcionario que presenta un riesgo para aquella cosa que emproblema a los ecuatorianos en este momento. Asambleísta, en el desarrollo del proceso se pueden incluir otros elementos de investigación, como el que fue denunciado hace pocos días por Yajaira Urrestra, una de las víctimas del paro nacional, que perdió un ojo. Ella acaba de señalar que la ministra la quiso chantajear y le dijo: ¿cuánto quieres? ¿Qué necesitas? Consecuentemente, esto también pone un antecedente grave en el comportamiento de la secretaria de Estado. Mire, creo que el comportamiento de la secretaria de Estado es absolutamente cuestionado por una gran parte del Ecuador, por la mayoría del Ecuador, y sus resultados tienen como víctimas a los ecuatorianos que caminan de a pie. Y yo creo que este audio salió muy recientemente. Nosotros ya habíamos presentado el juicio político, vamos a escucharlo en su entrevista completa, y yo creo que al ser parte de un testimonio de una persona que estuvo en el paro, pues tiene que ser considerado en la comisión de fiscalización, y a raíz de eso tiene también que explicarlo en la comisión la ministra de gobierno. Sin embargo, las tres pruebas que el día de hoy están presentadas son estas tres, las cuales ella no ha desmentido, porque no puede, porque ya admitió que habían lanzado bombas lacrimógenas, justificándolo con que no había más, que ya admitió que lanzaron bombas lacrimógenas, las caducadas, ¿no? Bombas lacrimógenas ahora también a los centros de acogida, y también la tardía e ineficaz convocatoria a los centros, al Comité de Protección de Periodistas. Y estos son tres cosas, ¿no? Y el Ecuador entero vio cómo se salió de control la situación por la falta de preparación de las autoridades. Y la que es encargada de la seguridad interna y la coordinación de todo, inclusive, yo espero que en esta ocasión el asambleísta Luis Pachala, en la comisión de fiscalización, que es hoy de otro partido, pero coordinador del bloque, en el que está el movimiento Creo también,
no la blinde en la Comisión de Fiscalización y permita que se vote en el Pleno. La impunidad a la que han llegado los ministros y el desprecio que tiene la ciudadanía frente a la institución de la Asamblea Nacional, pues tienen que parar. Y hay una sola forma de hacerlo, y es trabajando, tratando de hacerlo de la manera más honesta, tratando de hacerlo de la manera más transparente, tratando de hacerlo de la manera más frontal, tratando de hacerlo de la manera más coherente. Y los ecuatorianos sabrán juzgar y dirán por ahí que un solo esfuerzo no es suficiente, sí, pero no por eso vamos a dejar de hacer los esfuerzos. Vamos a hacer el segundo juicio político, ya lo hemos presentado. Las causales son con el caso de la protección de las ciudades se dio y hay un responsable político que sigue estando ahí mientras la misma amenaza sigue caminando por las calles en la persona del señor Jaime Vargas. El señor Vargas vuelve a decir que va a levantar más manifestaciones, sabe el poder que tiene en términos de lo que ya sucedió, sabe que puso de rodillas al Estado ecuatoriano con el presidente de la República en vivo, en televisión nacional, sabe que cuando él estuvo ahí ni siquiera permitieron que la ministra de Gobierno esté. Pero por Dios, ¿cómo puede ser eso posible? Es que si no la puedes tener en la presencia de ese señor, ni con el presidente de la República al lado, ¿cómo podemos confiar que proteja la seguridad de los ecuatorianos? Hay que tener un poco de coherencia en el accionar político, para que así los políticos dejen de ser aquella cosa despreciable que promete antes de llegar y luego no cumple cuando llega. Nuestra tarea es sacar a la ministra de Gobierno. Nosotros vamos a hacer el juicio político nuevamente y estamos preparando nuevas pruebas, inclusive la que usted ha considerado y otras más, para que la ministra dentro de la comisión pueda mentirle al Ecuador como le ha mentido ya los últimos año y medio. Ok, muchas gracias a Roberto Gómez Alcíbar, asambleísta de Creo y uno de los proponentes del juicio político a la ministra María Paula Romo. 7:52. Tenemos los resultados de la encuesta que les propusimos al inicio de este diálogo con el asambleísta de Creo, Roberto Gómez. A la pregunta, ¿considera que prosperará el segundo juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo? Un 37% considera que sí, frente a un 63% que considera que no. Vamos a dar la sorpresa ahí. Gracias, asambleísta. Gracias a ustedes.